David Páramo. A ver, No es Ainanita. ¿por qué? Hoy 19.47. ¿Tienes que pagar algo en dólares Casi o alguien 20. tiene que pagar algo en dólares? Y ciertamente puedes decir que es el mismo rollo, puedes decir, es el mismo rollo. Hoy, ¿qué es lo que está afectando al tipo de cambio? Uno, las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Atlanta, que dice que según él, la inflación ya está en su lugar y que el mercado laboral está en su lugar y que se podría pensar en aumentar las tasas de interés, más la baja del precio del petróleo, más, como decían hace un momento en este informativo, que Hillary Clinton está enferma y eso podría aumentar las posibilidades de que Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos. Hasta ahí. ¿Y a nosotros qué? Eso es el dato en el que nos tenemos que fijar. Sí, el tipo de cambio puede llegar hasta niveles de locura en alguna casa de cambio. Insisto, cómpralo en Banco Azteca, que tiene, sin lugar a dudas, la cotización más cercana a la realidad. Llevamos 16 meses consecutivos, 16, con la inflación abajo del 3%. ¿Qué significa esto? Que no se está llevando al nivel general de precios. Vimos, por ejemplo, la semana pasada, y lo comentábamos aquí en este espacio, cómo en el crecimiento del consumo la gente está prefiriendo comprar productos nacionales, un crecimiento del 4%, y una caída de compra de productos importados del 5%. Quiere decir que se está privilegiando lo que hacemos los mexicanos. Comparemos nuestra inflación. Brasil acaba de reportar una inflación anual del 8.9%, es decir, 3 veces más que la inflación que tenemos los mexicanos. Eso habla de que a un brasileño le cuesta mucho más trabajo que a un mexicano tener las cosas. La realidad, insisto yo, hay que ser claros, hay que ser como muy sensatos cuando hacemos este análisis económico. El tipo de cambio antes, hace más de 20 años, era la piedra fundamental de la política económica. Hoy vemos cómo algunas de las reformas estructurales, la energética que hace que los precios de los combustibles suban menos de lo que lo hacían tradicionalmente, la de telecomunicaciones que hace que las tarifas de telefonía móvil caigan 30% en el último año, comparados con un crecimiento de inflación del 2.7%. Y si a eso le sumamos que hoy por hoy los créditos están en el nivel más bajo de su historia, vemos cómo se compensa la inflación. Yo estaría preocupado si debiera hoy en dólares. Si llegara el corte de mi tarjeta, bueno, sí estoy preocupado porque hoy me llegó el corte de mi tarjeta, si debes en dólares. Por lo demás, la economía mexicana ha sido resiliente al tipo de cambio, mientras no se refleje en el nivel general de precios, que insisto, llevan 16 meses abajo del 3%, no tenemos de qué preocuparnos. ¿Y todo esto que nos señalas no podría de alguna manera afectar a que la inflación se vaya para arriba en estos últimos meses? Si eso empezara a pasar, y eso es una plática que tuvimos hace un año, ¿se acuerdan? Si eso empezara a pasar, Banco de México tomaría medidas para controlar la inflación. Tomaría medidas que tendrían que ver con tasas de interés, con restricciones de la política monetaria para controlar la inflación, porque el nivel de tipo de cambio al final del día, la inmensa mayoría de los mexicanos vivimos en pesos y morimos en pesos. Sí, y como cuando vamos a comprar en pesos, ahí está la bronca. Yo sí me preocupo, Páramo, porque vas a comprar a la tiendita lo que quieras y todo, ya subió mínimo, mínimo un peso. 2.7% es la inflación general. Eso de acuerdo con lo oficial. No, es que esa es la que es. Lo real te dice otra cosa. No, Páramo. la inflación es la Mira, que es. aquí es donde duele. Hoy se da a conocer el dato del crecimiento del consumo. De acuerdo con la ANTAD, sigue creciendo el consumo. En los 45 meses del gobierno del presidente Peña, los 45 meses ha crecido el consumo de las personas. Quiere decir que la gente tiene más dinero para gastar. ¿El consumo o lo que gastas? El consumo. O sea, el número de productos. El consumo. El consumo. Pero no significa que estés comprando más. No, el consumo. Cuando suben los precios disminuye el consumo. Se me hace que andamos viviendo en países distintos. Gracias, Páramo, pero Páramo. En bueno, este me mismo México nada más que yo no le voy al Cruz Azul. pasa.